¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. En esta oportunidad un programa especial con la aprobación de la denominada Ley Gabriela, un importante proyecto que hace ya tiempo se estaba tramitando acá en el Congreso y que es justamente una de las iniciativas más anheladas antes del receso legislativo. Vamos a comenzar acerca de ello con la diputada y vicepresidenta de la Cámara, Loreto Carvajal, quien me acompaña en esta oportunidad. Diputada, gracias por estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias por la invitación y, como siempre, disponible para comentar una de las normativas y sobre todo leyes tan importantes para el país y sobre todo también para las mujeres. Y en este caso, diputada, una ley muy ciudadana y que, como usted bien lo decía, es una ley que protege, resguarda la integridad física y los derechos de la mujer. Bueno, la Ley Gabriela parte de un hecho, digamos, bien macabro que no escapa de la historia de nuestro país. Recordemos que continuamente las mujeres hemos sido sujetas, en definitiva, de una normativa que ampara poco el resguardo y las garantías de las mujeres en general. La Ley Gabriela, como lo decía, nace a propósito de la muerte de Gabriela Alcaíno y su madre, Carolina Donoso, quienes en su casa, estando tranquilas, un día por la tarde aparece una expareja, y recalco aquello, en donde la asesina a ella y a su madre, y en donde nuestra legislación se encuentra nuevamente con esta limitación que es cómo hacer frente cuando hay un asesinato de una mujer que no está circunscrito solo al ámbito privado, que no tiene relación directa con que el hechor o el victimario sea el cónyuge, ¿cierto?, o el conviviente, que era este caso. Entonces es allí donde la Ley Gabriela cobra sentido, porque lo que buscamos en definitiva con esa norma o con esa ley es que efectivamente se sancione a aquellos que asesinan a una mujer independiente de tener una relación, en este caso, de pareja o de convivencia, como ocurre hoy día con la normativa. Lo que buscamos es modificar aquella para que sea sancionado con la misma dureza o con más dureza aquel que sanciona a una mujer también por el hecho de ser mujer. Es decir, hay una conducta que no estaba tipificada y que, sin embargo, y dado obviamente los casos lamentables que tenemos, hace hoy día pensar que el aprobar esta ley va a hacer justicia y va a dar efectivamente una sanción como corresponde a quien se atreva, y más que a eso, a quien de una manera que nadie entiende asesina a una mujer. Lo que se modifica es, podríamos decir, la tipificación de un homicidio a un crimen de género. ¿Podríamos explicarlo así en términos simples para que la ciudadanía lo entienda? Justamente lo que hoy día se incorpora, o más bien como está tratado hoy día el femicidio, ¿cierto?, es que se cataloga como femicida o como un caso de femicidio solo cuando hay un asesinato de una mujer que haya sido ejecutado por su cónyuge o su conviviente, es decir, lo circunscribe, ¿cierto?, y le da esa tipificación de delito de femicidio a aquel que asesina a una mujer teniendo una relación, ya sea como conviviente o como cónyuge. Nosotros creemos que hoy día el asesinato de mujeres o el asesinato o crimen de género es mucho más amplio. La historia y la realidad hoy día nos convoca también a hacer justicia en nuestra ley, es decir, hoy día no puede entenderse, ¿cierto?, que una persona que asesina a una mujer sin tener estas dos calidades no sea también un femicida. Es decir, modificamos lo que establece hoy día el Código Penal a razón de establecer no solo como un agravante, sino que además tipificar el delito de femicidio y ampliarlo desde el ámbito solo que hoy día está circunscrito, que es justamente del plano íntimo, es decir, aquel que hoy día asesina a una mujer, no importando que sea cónyuge, no importando que sea, ¿cierto?, un conviviente, también hay obviamente una relación que en este caso se da por la cabeza de aquel sujeto que piensa, ¿cierto?, en asesinar a una mujer o en este caso, ejecutar un crimen de género. ¿Costó llegar a este resultado? Porque al principio existían algunas voces que hablaban de que debía haber de por medio, a lo mejor no una relación de convivencia en ese momento, pero sí a lo mejor una historia pasada, un vínculo anterior, para poder tipificar dentro de este rango a este delito y no por el solo hecho de ser un crimen de género. Ahí me imagino que durante el debate hubo que acercar esas posiciones porque algunas eran bastante disímiles.
Bueno, claro, lo que ocurría antes era que justamente estableciendo el delito de femicidio había que además, ¿cierto?, si no se daban estas dos condiciones, probar y bajo el criterio del juez determinar si había o no, ¿cierto?, una relación allí anterior o en este caso un cónyuge que no incluso estando conviviendo pudiera haber tenido una relación anterior. Pero creo que esa discusión hoy día se zanja porque se tipifica de una manera más amplia el delito y se permite a los jueces no ya bajo su criterio, sino bajo la norma establecer una sanción que sea justa. Antes, obviamente, se estimaba un agravante, ya sea partiendo de un crimen que tenía una sanción de 5 años y un día hasta 15, hoy día cuando se cataloga, se sanciona, se sentencia por femicidio. A propósito de esta ley, hoy día modificada con lo que hemos aprobado hoy día, se parte de una sanción que va desde los 15 años y un día inmediatamente hasta los 40 años. Es decir, hay una sentencia o una sanción penal que obviamente le da un mayor... en este caso hace más justicia, pero obviamente le da un grado a la pena que parte justamente de los 15 años, una sanción que es ejemplificadora, pero que además es acorde a la situación que se provoca, es decir, allí hay un asesinato, un crimen de género que obviamente no solo puede quedar su sanción al criterio del juez, sino que se tipifica como delito con las sanciones que hoy día nosotros creemos que son justas. Ahora, diputada, si bien este tema no tiene directa relación con lo que estamos conversando, no puedo dejar de preguntárselo. ¿Y qué es lo ocurrido esta semana? La contingencia, esta mujer que tuvo que llamar fingiendo que estaba pidiendo una pizza a Carabineros porque su pareja les había quemado el pelo, la había golpeado, la había fracturado. Es un hecho que se da justo en esta misma semana en que se está avanzando en esta legislación, pero que deja de manifiesto que todavía tenemos mucho que avanzar como sociedad. Imaginen ustedes que la condición que ha tenido que la mujer hoy día relevarse es tan difícil, es tan compleja que no escapa justamente la necesidad de cualquier manera de defenderse. Yo creo que lo que denota, ¿cierto?, la mujer que llama simulando llamar o pedir un alimento, denota la desesperación que hoy día existe cuando no hay mecanismos regulatorios que protejan y garanticen realmente a las mujeres, ni dentro del ámbito privado ni fuera de él. Hoy día la ley Gabriela, pese a haber tenido una tramitación sumamente rápida en la Comisión de Mujer y Equidad de Género que a mí me tocó presidir, estuvo alrededor de 6, 7, 8 meses en el Senado, recién la aprobamos hoy. Es decir, hay una lentitud de la reacción también normativa. Por eso que es importante no solo entenderlo como una situación muchas veces legal, sino que también conductual, en donde todos los organismos y las instituciones del Estado deben estar a la par. Cuando una mujer obviamente es vulnerada en sus derechos, cuando sale a la calle es acosada, cuando su ámbito laboral también sufre de abuso, nos debe llamar a nosotros como legisladores, pero particularmente a todo el Estado chileno, a poner sobre la mesa que estas temáticas no pueden ser solo tratadas a propósito del 8 de marzo, no pueden ser solo tratadas a propósito de los crímenes que no son ajenos. Ya llevamos el día de hoy 3 asesinatos de mujeres, el año 2019 alrededor de 61, 62, el anterior, es decir, esto avanza de verdad mucho más rápido los crímenes que lo que avanza la legislación. Por tanto, hoy día creo que esa necesidad, esa urgencia que nosotros le ponemos y que nosotros discutimos a diario en la Cámara, ojalá haga eco, porque efectivamente necesitamos más protección, más políticas públicas que no solo traduzcan las posiciones a decir que debemos educar. Es evidente que debemos educar. Es evidente que tendría que haber un cambio cultural, pero también es necesario, es urgente ponernos nosotros como Parlamento a la altura de entender que las mujeres hoy día que tienen la condición de ser mujer tienen un rasgo y sobre todo una situación de vulnerabilidad, de indefensión, de poca garantía, de invisibilidad muy grande que a nosotros nos corresponde hacer frente y hacer justicia. Y este es un avance, no el único, pero tenemos que avanzar mucho más rápido. Sí, para allá mismo quería ir porque, claro, en el caso específico de la ley Gabriela, lo que hay es una tipificación mayor del delito, estas agravantes, una condena que es mayor, pero esto lamentablemente se aplica cuando ya hay un resultado que es un resultado fatal. Y muchos de estos crímenes, de estos delitos, tienen que ver con medidas precautorias que no se respetan, decisiones de alejamiento que no son eficientemente monitoreadas. O sea, la mujer, la víctima,
sigue en riesgo la persona que es víctima de esta violencia intrafamiliar o de esta violencia de género. Bueno, a mí me tocó como vicepresidenta de la Cámara convocar una mesa sobre el femicidio donde estaba el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Mujer, etcétera, algunas parlamentarias, y lamentablemente uno se da cuenta de hecho y de pronto situaciones que son inentendibles, como por ejemplo que la cartera de delitos de más alta connotación social no esté incorporado, por ejemplo, la violencia de género ni los femicidios. Entonces, cuando nosotros pedimos que se ejecuten órdenes judiciales, que se gestionen rápidamente medidas de protección, nos encontramos con que las policías no tienen una prioridad, por ejemplo, para abordar ese tipo de resoluciones en primer orden o en un orden prioritario respecto de otros. Entonces digo, allí hay una, perdone la expresión, una pata coja, es decir, una situación de desigualdad también desde la propia institucionalidad que nos lleva justamente a mayor desprotección y a poner un freno, lamentablemente, cuando ya los hechos suceden y con poca prevención, con poca, yo diría, capacidad de gestión en que las resoluciones sean, ojalá, inmediatamente ejecutadas para que así la mujer no tenga que recurrir de manera subterfugia a un llamado de alerta, sino que con anterioridad sentirse protegida por un Estado que realmente las considera. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Porque la mayoría de los femicidios, de estos delitos que terminan con resultados fatales, son cometidos por personas que reinciden. El agresor es un reincidente, o sea, ya hay una medida previa, ya hay un aviso. ¿Cómo hay que operar con estos avisos para que no exista esa reincidencia y este resultado fatal? Bueno, de partida decir que las mujeres deben denunciar. Nosotros tenemos una lentitud de la reacción, las mujeres en general tienen poca confianza también, eso hay que decirlo, en las policías, porque en lugares no solo urbanos, sino que también mucho más en lugares apartados, cuando una mujer va a denunciar, todo el mundo lo sabe, lo conoce y se pone en una situación de riesgo muy grande. Cuando en un pueblo como lo que a mí me toca representar existe una subcomisaría, un retén, muchas veces esa información de esa denuncia, de ese pedido de protección llega a conocimiento del hechor. Entonces la mujer muchas veces dice, voy a ir a denunciar y lamentablemente desde este minuto pongo en riesgo mi vida, porque la reacción puede ser desde un golpe, desde a lo mejor quitarle a los niños, dejar de darle el dinero o, lamentablemente, de matarla. Entonces creo que ahí es donde la reacción es lenta y cuando me preguntan qué podemos hacer, primero establecer que los delitos de género, crímenes de género, la violencia intrafamiliar es un tema relevante que no atañe solo a un ministerio en particular. Atañe una política pública general, es decir, todos los ministerios y toda la acción debe estar orientada a que este es uno de los delitos de mayor connotación social que debe estar incorporado, pero que además debemos tener la capacidad de diagnosticar y de hacer seguimiento, ojalá de manera más eficaz. Claro, educación desde niños, tener salud. Un registro de hoy día de hechores. Hoy día los tribunales muchas veces tienen denuncias previas de violencia de género en donde hay resoluciones que no se han, por ejemplo, ejecutado. Entonces, pedir a las policías que dentro de las ejecuciones de la orden de resoluciones del tribunal sean priorizadas y sean gestionadas de manera rápida. Que además tengamos, ojalá, un conocimiento, lo decíamos en la mesa, de fiscalización temporal, cada 3 meses cuántas órdenes se ejecutaron, hacer un seguimiento desde el Ministerio del Interior a las policías, reforzar obviamente cuando se trata de cumplimientos que esas se hagan, es decir, políticas públicas en materia de protección, avanzar rápidamente por ejemplo con la ley de acoso sexual callejero, tener la posibilidad ojalá de medidas de protección en donde las mujeres seamos consultadas respecto a aquellas que los tribunales las tomen. A veces estas medidas como no acercarse a 100 metros del lugar de la víctima, considerando un pueblo chico donde a lo mejor la víctima comparte casa o está a una cuadra de él, es medio imposible. Claro, nadie pregunta si se cumplió después. Y nadie hace seguimiento de aquello. Uno va a la policía y dice, ¿por qué no se cumplió? No, es que pasó esto, etcétera. Y dicen, no tenemos nosotros ni la obligación, ni dentro de los protocolos, ¿cierto?, la posibilidad de saltarnos algunas órdenes judiciales. Es decir, da lo mismo si hay que ir a lo mejor a notificar respecto a una demanda que ir a hacer efectiva una resolución que implica el alejamiento. Y creo que hay bastante, obviamente, diferencia entre una y otra resolución. Entonces, ahí, ¿qué es lo que ocurre? Que actuamos lento y actuamos muchas veces sobre hechos consumados que no significan
el no pagar un parte, el no asistir a una audiencia, a lo mejor de requerimiento de alguna demanda, sino que implica la vida y la muerte de mujeres. Es decir, esto tiene una connotación legal mayor a la protección y la garantía. Se trata de un derecho humano del cual los hombres y las mujeres debemos tener las mismas condiciones y sobre todo el mismo respaldo del Estado para poder tener la tranquilidad y la libertad, obviamente, de sentirnos protegidos. Bueno, un tema que seguramente va a seguir sobre la mesa y, como usted bien dice, en el que hay que seguir avanzando en este foco particular que tiene que ver con la prevención y la protección de la mujer. Diputada, vicepresidenta de la Cámara, Loreto Carvajal, le agradecemos el haber estado con nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias a ustedes por este gran programa y ojalá sigamos dando noticias como la aprobación de la Ley Gabriela, ojalá los mecanismos de paridad de la nueva Constitución y tantos otros que las mujeres con justicia reclamamos. Muchas gracias. La conversación, el diálogo tras esta aprobación por parte de la Sala de la Cámara de Diputados de la tan anhelada Ley Gabriela que busca la protección de la mujer. Nosotros dejamos hasta aquí en la presente edición de Puntos de Vista. Nos reencontramos próximamente.